Voy a plantear el tema primero distinguiendo dos palabras, que es identidad y diferencia, identidad y desigualdad. Son palabras que quiero precisar de entrada a la luz del realismo existencial. La primera no tiene connotaciones negativas, la segunda sí. Desigualdad tiene una connotación claramente negativa. Por eso antes quiero pasar por esa distinción entre identidad y diferencia, que es una distinción, me parece clave. En el realismo existencial se subraya en primer lugar lo que une a las personas y lo que une a todos los seres humanos. Cuanto los rasgos que nos identifican, nos hacen hermanos, o la base de una fraternidad, digamos, existencial, que es el hecho de existir. Y es donde hay el elemento unitivo, el elemento de cohesión, el elemento de igualdad entre los seres humanos. Pero a la vez se subraya también la diferencia, es decir, el modo de existir es distinto. Las características, los atributos, las cualidades de cada ser humano son distintas. Y eso lo vemos físicamente, lo vemos psicológicamente, lo vemos anatómicamente. Por lo tanto, hay una identidad, hay un rasgo común, una extraña raíz común que es el hecho de existir, y luego hay naturalezas o formas o modos de existir distintos, que tienen que ver con la naturaleza de cada ser humano, su esencia, en un lenguaje clásico. Entonces, cambio, la palabra desigualdad ya tiene una connotación diferente. Porque una cosa es ser diferente. Tú eres rubio y yo soy moreno, tú eres mujer y yo soy hombre, tú eres alto y yo soy bajo. Y otra cosa es ya el vocablo desigualdad, que indica o evoca que hay una situación asimétrica en lo que respecta a derechos, en lo que respecta a posibilidades vitales. Dice, esta persona sufre pues, una desigualdad respecto al derecho a la vivienda, o al derecho a la educación, o al derecho a la salud. Claro, la cuestión es cómo abordar las desigualdades, pero no pongo en el mismo cajón las diferencias que las desigualdades. De hecho, un universo monolítico o simplemente gris o homogéneo sería lo más similar a un infierno. Todos existimos, pero tenemos naturaleza distinta. Y esa es la riqueza también de la diversidad y la belleza de la diversidad. Yo recuerdo unos textos cuando habla de la magnolia. Pues la magnolia es diferente de la margarita, es diferente de, qué sé yo, ¿no? De la rosa. Existen, que no saben que existen porque no tienen conciencia de existir, pero están en el mundo, pero son distintas. Están de modos distintos. Cuando la diferencia es bella, la diferencia es grande, la diferencia enriquece el mundo, la desigualdad hay que perseguir, hay que transformar, porque representa asimetría de derechos. Unos tienen derechos garantizados, unos viven bien, unos pueden educarse, unos pueden formarse, pueden desarrollar sus proyectos vitales, otros no. Y eso naturalmente es lo que hay que pensar. Entonces, veamos cómo se plantea la cuestión. Primero, la constatación de las desigualdades. Esto es algo que constatamos a nivel micro, a nivel ya de espacio más inmediato, a nivel meso, a nivel de instituciones y a nivel naturalmente macro, a nivel mundial. Si quiero. Las desigualdades uno puede observarlas en el ámbito más inmediato, saliendo de su casa y viendo a una persona que duerme en la calle, observa y hay una desigualdad empírica, constatable, pero naturalmente las puede observar a nivel macro, informándose de la situación de muchos seres humanos en el planeta. Entonces, en el fondo se trata de una cuestión de injusticia distributiva. Le voy aquí al concepto. Hay un concepto clásico en la ética nicómaco que es justicia distributiva, que es la que voy a abordar. Y también hay otro que es la justicia conmutativa, que hay dos nociones muy interesantes para entender eso de las desigualdades. Justicia distributiva es la que ejerce el gobernante de la polis, que distribuye los bienes de tal modo que da a cada uno lo que le corresponde. Esta es la justicia distributiva.
distribuye, pues, qué sé yo, unos bienes económicos, unos bienes educativos, dando a cada cual lo que le corresponde al entrar en ello. En cambio, la justicia conmutativa es entre dos iguales. Trato al otro como el otro me ha tratado. Es entre dos iguales, dos alumnos, dos médicos, dos profesores, pero no entre alguien que dirige o gobierna y el gobernado. Entonces decimos que es conmutativa cuando hay una reciprocidad simétrica. Te he invitado a mi casa 2 días, me deberías invitar a tu casa 2 días, no más, pero 2 días. Entonces hablamos de justicia conmutativa, donde hay una especie de equiparación entre los dones que se han intercambiado unos y otros. Yo pongo de ejemplo con mis alumnos, ¿no? Falté a clase, no tengo los apuntes y ahora te los solicito y que los doy. Pero he faltado yo y tú no me los das. Esto es injusto, no ha habido una relación de reciprocidad. Esto es muy distinto de amar, porque quien ama no calcula. Esto dice Kierkegaard y yo lo firmaría igual. Quien ama no calcula lo recibido. Por ejemplo, la relación paterno-filial no es de justicia conmutativa. De los padres hemos recibido algo que jamás podremos devolver, que es la vida. Que yo quiera. No le puedo devolver a mi padre el hecho de haberme dado la vida. Puedo dar la vida a otro, pero no a mi padre. Por lo tanto, aquí siempre estamos en deuda. Estamos en deuda con alguien que nos ha dado un bien que aunque yo le cuide muy bien, no le puedo dar. Ni puede evitarse bueno. Entonces, justicia conmutativa en sentido exacto raramente la hay. Porque esta reciprocidad exacta de tiempos, de cuidados, de bienes raramente la hay. Pero esta no es la que voy a tratar. Generalmente lo que hay es una cierta simetría. Te he cuidado más horas que tú a mí, o yo te he dado más tiempo que el que me has dado a tú. Por lo tanto, se produce una especie de desigualdad en el trato, ¿no? Y eso a veces genera subructuras. Pero aquí la cuestión es la injusticia distributiva. Significa que los bienes que hay en el mundo no son distribuidos justamente, sino que se produce una situación de clara desigualdad. Hay una parte que asume más bienes y tiene más bienes y más derechos, y una gran parte que no dispone de estos bienes ni de estos derechos. Y esto es, digamos, empíricamente constatable en tantos lugares del mundo. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Cuando hay injusticia distributiva. Pues que naturalmente emerge algo que está muy descrito en la Carta de la Paz, que es el resentimiento. ¿Y yo por qué no tengo una escuela como lo tienen en Noruega? ¿Y yo por qué no tengo un hospital a 20 kilómetros como lo tienen en Suecia? Tengo que hacer 500 kilómetros con un Naprover y me encuentro con un hospital de práctica. Es una manera. No es justo. ¿Esto qué genera? Que cuando hay una injusticia distributiva, el que recibe menos, si además es consciente que el otro ha recibido mucho más, experimenta resentimiento por agravio para ti. Porque el resentimiento tiene que ver, naturalmente, con una herida en el pasado, pero también con el ejercicio comparativo. Comparar, dice Kierkegaard, es autoinmolarse, pero lo hacemos constantemente. Es que a ti te han dado un karma y a mí no, yo creo que tengo más méritos. Cuanto estoy resentido. Entonces el resentimiento es el obstáculo que haría la paz, y sí que aparece claro, ¿no? Pero el resentimiento no nace por casualidad ni por generación espontánea. Nace muchas veces porque ha habido una injusticia distributiva. Y eso puede pasar a nivel micro, un padre que distribuye mal su tiempo, los bienes, o su herencia, puede pasar a nivel institucional, director general que distribuye mal, o en virtud de sus afectos o afinidades o simpatías o antipatías, o puede pasar a nivel global. Decir, bueno, yo he tenido la desgracia de nacer en Eritrea y no tengo los servicios ni los derechos que tienen algunos que tampoco lo eligieron, pero nacieron en Noruega. No hay derechos, estoy resentido contra quienes lo tienen. Y aquí hay un obstáculo de primer orden a la paz. Eso que permite pensar, algo muy interesante, que para que haya paz es claro que haya justicia distributiva. Claro. Esta es la afirmación de Pablo VI. Pax opus justitiae est. La paz es obra de la justicia.
Es decir, si hay una distribución justa, pacificas un entorno. Si la distribución es injusta, uno tiene 20 casas, 40 yates y otro no tiene ni una barraca, ni una chabolazos, no habrá paz. Y no habrá paz por dos motivos. Primero, porque el que tiene mucho tiene miedo. Claro. Y se amurana. Y tiene que ir por el mundo con 40 gorilas porque tiene miedo a ser atacado, robado o que secuestren a su vida. Pero quien tiene nada, y por lo tanto no tiene nada que perder, pues desea lo que quiere. Consecuencia, no hay paz, ni la puede haber. Que pongas barreras, servicio de seguridad, es una paz aparente. Es una paz aparente. Por lo tanto, la paz tiene que ver con la justicia, tiene que ver con otros elementos, pero con la justicia seguro. La injusticia distributiva genera resentimiento. Y si hay resentimiento, no hay paz. Es el obstáculo fundamental a la paz. Bien, entonces la pregunta es, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿No? ¿Eso cómo lo construimos? Pero antes hay otra derivada, que es que en este punto se dan la mano Marx y Pablo VI. En este punto se dan la mano Marx y Pablo VI. Curiosamente, ¿no? En otros puntos no, pero aquí sí. Porque Marx lo describe muy bien y presentaba de nuevo el manifiesto, ¿no? Y dices, claro, si una clase, aquí el lenguaje es otro lenguaje, es la lucha de clases. Si una clase que es minoritaria, tiene todos los derechos y además todos los poderes, y otra clase que es la mayoritaria y no tiene derechos y no tiene nada, esto es insostenible. Esto es insostenible. Tarde o temprano habrá una revolución, habrá un estallido, explotará. De tal modo que solo si hay una distribución justa de los recursos o de los bienes universales, puede haber un entorno pacificado o más pacífico. Aún así, la cuestión es muy compleja, porque lo que dice Aristóteles es no dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que le corresponde. Tanto, ser justo no es ser homogéneo. O sea, es muy complicado, porque ser justo no es dar a todos lo mismo, porque no aportan lo mismo, ni tienen las mismas necesidades. Entonces, esto es lo que tenemos que ahondar en eso. O sea, ser justo, lo dice Aristóteles, después Urbiano, es dar a cada uno lo que le corresponde. Muy bien, ¿y qué le corresponde? ¿Qué le corresponde al hijo 1, al hijo 2, al hijo 3? ¿Qué le corresponde al alumno 4, al alumno 5? ¿Qué le corresponde al enfermo de la 34 y de la 35? Y aquí delante, aquí está la cuestión. Entonces, lo que tenemos claro es que dar lo mismo no es justo, porque no tienen las mismas necesidades. Este niño tiene una discapacidad psíquica y necesita un refuerzo escolar. El hermano es muy avispado, lo entiende todo muy rápido, no lo necesita. No le voy a pagar un refuerzo escolar porque no se lo he dado a otro, pues que el otro no lo necesita. Por lo tanto, no es justo que se lo pague al otro, pero este lo necesita para alcanzar un nivel que nunca será el del otro. En este caso lo vemos muy claramente, pero aún así significa que no hay el mismo gasto por uno que por otro. Hay unos que necesitan, porque necesita más fármacos para vivir un día. 15 pastillas necesita esta señora cada día en el geriátrico. Y además la seguridad social solo cubre 8. Los otros 7 se quedan. Bien, esto es un coste añadido para la tráfico. Por lo tanto, el tema es no todo es lo mismo. Pero tampoco es discriminar de manera priorística. O sea, ser justo no es que lo doy a ti porque eres mi cuta. Esto es nepotismo. O porque eres mi soy. Porque aquí también hay la discriminación. Pero es a priorística o movida por la arbitrariedad o por la afinidad electiva que sientes con una persona. Y eso no me genera los sentimientos. A ti te han puesto porque eres el hijo de alguien, o el cuñado de alguien, o el hermano de alguien. Yo, en cambio, tenía méritos. ¿Cómo habrá paz en esa empresa? Imposible. Imposible. Estallará. Si además es un incompetente, seguro que estallarás. Ahora sí, tienes la suerte de que es competente. Bueno, es el hijo del jefe, pero sabe. Le metieron porque se dije, pero sabe. Claro, pero si además es incompetente, está. Lo hemos visto con delegados, rectores y directores generales. Pero ser justo, la idea no es ser homogéneo, tampoco es discriminar a priorísticamente. Bueno, entonces, ¿qué es? Es dar a cada uno lo que necesita. Y aquí viene el tema de los criterios. ¿Y cómo discernir qué necesita cada uno? Porque es distinto. En un caso y otro es distinto.
Entonces, aquí hay dos modos de evaluar eso. Uno por las necesidades. Esto está muy expresado en el realismo existencial. Somos seres vulnerables, carenciales, indigentes o contingentes, ¿no? Por lo tanto, somos seres de necesidades. Ya, pero no tenemos las mismas. Esto es verdad. Hay seres que tienen necesidades mucho más expresivas y mucho más apremiantes y mucho más urgentes. Y otros que tienen menos necesidades, de orden intelectual, de orden físico. Este señor necesita una silla de ruedas todos los días y 2 enfermeras todos los días. Esto representa tantos miles de euros al año. Bueno, usted tiene otras necesidades, tiene que beber algo, tiene que dormir. Por lo tanto, sí que hay un ser carenciado, que es el ser humano, un ser de necesidades, pero son distintas. Entonces, un modo de plantear la justicia es dar a cada uno según sus necesidades. Por lo tanto, si este señor tiene estas necesidades tan apremiantes, pues hay que resolverlas. Ya, pero esto significa 3.000 euros al mes. Bueno, pues hay que resolver. El otro con 100 euros al mes pasa. Quiere. Lo que significará que hay que hacer una pedagogía para que el otro entienda que atención y ese bien no es gratuito, no es arbitrario, sino por razón de sus necesidades. Este señor necesita eso para vivir. Usted no. Y eso hay que hacer muy buena pedagogía, porque si no se explica bien, de nuevo emerge el resentimiento. Pero vaya, ya a este le han pagado y a mí no. Si además este otro es inmigrante, extranjero, negro, es el punto de partida de la xenofobia. Esto es ripón, ¿no? Es el punto de partida de la xenofobia, ¿no? Por lo tanto, la distribución tiene que ser justa. Esto significa especialmente hacer un buen cuadro de necesidades o pirámide de necesidades. Y, naturalmente, cuantificar estas necesidades. Esto por uno. El primer criterio. Hay que distribuir justamente, sí, en virtud de las necesidades, sí, pero hay que evaluar estas necesidades, auditarlas y luego ver qué se hace con el recurso. Porque, bueno, el recurso puede ser mal utilizado. Tenía esta necesidad y le dimos este recurso, pero resulta que lo hace mal o lo ha triturado. Y ahora es que quiero otro. Bueno, a ver, vamos a auditar qué uso ha hecho de este recurso. Comedor social, lo que fuere. Porque los recursos son limitados. La razón es esta. Son limitados y hay que jerarquizarlos. Y dado que hemos priorizado a usted por el tipo de necesidades que tiene, madre soltera, además 3 hijos, además se va a recibir, pero ahora queremos ver qué uso ha hecho y qué uso correcto. Y si además ese uso le ha permitido mejorar niveles de autonomía y no de dependencia crónica e institucional, que también puede pasar. Me he acostumbrado a que me den el recurso. Por lo tanto, ya no voy a tratar de resolver la necesidad por mí mismo. Entonces se genera un fenómeno que es la dependencia crónica e institucional. Ya me he acostumbrado hace 20 años a vivir de recursos que me da un Estado, una administración, una ONG o ambos, ¿no? Lo cual significa que el recurso, en lugar de activar los procesos de emancipación y autonomía, todo lo contrario, cronifica al indigente, dependiente y más heterónomo de esa determinada organización. Por lo tanto, es un modo de distribuir los bienes, ¿no? Identificando necesidades. Es un criterio. Sobre todo es un criterio que muchos filósofos europeos tienen en la cabeza. Criterio social. Pero hay otro criterio, que son los méritos, la meritocracia. Hay que distribuir, sí, pero vamos a distribuir al mejor, al que ha hecho más méritos para ganarse este recurso. Lo podemos poner como un ejemplo en un aula. Hay que examinar el nivel de conocimientos. Bien. Bueno, este señor ha leído, ha estudiado, ha ampliado los apuntes, ha ido a bibliotecas, sabe mucho, un 10. Este ha hecho lo que ha podido con los apuntes y con dificultad, un 5. ¿Quién tiene el sobresaliente de la matrícula? El 10. El año que viene no pagará matrícula. Pero aquí no miro las necesidades. Aquí no miro si en su casa son 5, son 6, viven en 60 metros cuadrados o tienen una biblioteca enorme. Aquí miro los méritos.
Lo cual es injusto, porque igual además esta persona se ha encontrado una casa y dices, bueno, yo no he tenido que cuidar a mi abuelo. Y en mi casa tenía silencio y espacio y aire acondicionado. Y el otro igual se ha encontrado en una casa de 40 metros cuadrados y además tenía que cuidar a su abuelo. Ir a poco, lavar y además hacer el examen. Pero yo he mirado el examen y digo, usted tiene un 10, usted tiene un 5. Lo cual es injusto, porque no tiene en cuenta las necesidades contextuales de este sujeto. Por lo tanto, el otro criterio, que es la meritocracia, tiene este límite, que te olvidas del contexto. ¿Dónde está este sujeto? Con la pandemia lo vivimos. Tú, Antonio, tienes ejemplos, ¿no? Claro, los alumnos estaban en casa. Algunos tenían buena conexión, otros mala conexión, otros en un móvil, otros en una habitación con 3, otros una cámara enorme. Es decir, el rendimiento fue muy distinto. Claro, porque los contextos hogar también eran muy distintos, ¿no? Entonces, el otro criterio es simplemente los méritos. Olvidas las necesidades. Yo observo resultado. Eso también puede pasar en una empresa. Mire, yo no me hable de su situación, si se está divorciando, si su padre, si su madre, si su hijo adolescente le tiene ingresado por una alexia. Esto me da igual. ¿Usted cuántos ordenadores ha vendido a final de mes? 50. Matriculado. Usted 20. No me interesa. Contexto no me interesa. Entonces, ¿es justo esto? No, estoy viviendo un divorcio traumático. No me interesa. Méritos. Esto puede pasar también en el ámbito de la salud, lo cual es mucho más delicado, porque entonces habría que priorizar enfermos en virtud de sus estilos de vida. En cambio, nosotros en el Estado Social Europeo tendríamos están urgencias porque ha fumado desde los 13 años 2 paquetes cada año. Y ahora tiene un cáncer de tráquea. Le vamos a atender. Yo, pero yo no he fumado, ¿no? Ustedes. Me derecho, no voy pagando impuestos como el otro. Ustedes. Entonces, claro, aquí el otro siente resentimiento. Bueno, cuidado. Y ahora resulta que no puedo entrar y a este individuo le han repetido 1000 veces que no debe fumar y sigue fumando. Que se espere y que prioricen los que hemos tenido estilos de vida saludables. Claro, y eso como los globos. El fumar, el beber, relaciones sexuales, ritmos de trabajo, complejísimo. Analizar e intentar priorizar quién debe ser el primero cuando hay limitación de recursos sanitarios, que los hay, y los habrá más, ¿no? Y por lo tanto, necesariamente habrá que jerarquizar o hacer el triaje. Entonces, yo creo que la cuestión tiene que ser una hibridación, ahora y de aquí. No puede ser solo necesidades, no puede ser solo méritos. Esto lo ha expresado muy bien Michael Sandel, que es profesor en Harvard, y ha reflexionado mucho sobre estos temas. Sandel tiene un libro precioso, Contra la perfección, muy bonito. Le llaman el Sócrates de Harvard, que habla muy bien, reunían en el aula magna 300 estudiantes y es muy socrático, dialoga con todos, una especie de showman, ¿no? Yo lo he visto en acción. Persona, además, muy convincente, muy persuasiva. Entonces, él dice lo siguiente: solo el mérito es injusto. Observar solo los resultados, sin tener en cuenta la familia, el contexto, la situación, es injusto.